Hay un momento en la vida en el que el amor propio no llega como una celebración. No llega con fuerza, no llega con discursos motivadores, no llega con ganas, llega cansado, llega después de haberte dado de más, después de haberte quedado donde no te cuidaban, después de haber aguantado situaciones que nunca debiste normalizar, después de haberte abandonado muchas veces para no perder a otros. Y casi nadie habla de este tipo de amor propio. Nos enseñaron que el amor propio es firme, seguro, decidido. Que es valentía, claridad, autoestima alta. Pero no nos dijeron que muchas veces aparece cuando ya no te queda energía para seguir igual. El amor propio cansado no grita, no se impone, no exige. El amor propio cansado susurra. Dice, ya no puedo más. Dice, así no. Dice, esto me duele. Dice, necesito parar. Y lo más duro es que cuando llega así, muchas personas no lo reconocen. Lo confunden con tristeza, con derrota, con apatía, con vacío, pero no lo es conciencia tardía. Es ese punto en el que tu cuerpo, tu mente y tu corazón se alinean para decirte una verdad que llevas años evitando. No te has estado cuidando, no porque no supieras cómo, sino porque estabas ocupado sobreviviendo a relaciones donde dabas más de lo que recibías, sobreviviendo a dinámicas donde tu valor estaba en lo que aportabas, no en quién eras. Sobreviviendo a silencios, a ausencias, a indiferencias, sobreviviendo a la idea de que pedir era demasiado. Y así, poco a poco, te acostumbraste a resistir, te acostumbraste a callar lo que dolía, a justificar lo que te hacía mal, a quedarte donde tenías que encogerte para encajar, a decir, no pasa nada, cuando por dentro sí pasaba todo. Hasta que un día algo se rompe, no de forma dramática, no con una explosión, se rompe en silencio, dejas de insistir, dejas de rogar, dejas de explicarte, dejas de esperar, y ahí, justo ahí, aparece este amor propio cansado. No llega para empoderarte de inmediato. Llega para detenerte, para decirte que ya no puedes seguir ignorándote, que ya no quieres seguir viviendo en automático, que ya no estás dispuesto a perderte para que otros se queden. Este amor propio no te empuja a grandes cambios de golpe. Primero te sienta, te obliga a mirar tu agotamiento de frente, te muestra cuánto te exigiste, cuánto te negaste, cuánto te sostuviste sin apoyo. Y duele darte cuenta de todo lo que toleraste, duele aceptar que llegaste tarde a ti, duele entender que muchas veces no fue falta de amor ajeno, sino falta de amor propio. Porque no sabías cómo dártelo. Pero aquí hay algo importante que necesitas escuchar. Llegar cansado a ti no te hace débil. Llegar tarde no invalida el camino. Despertar después de tanto resistir no es un fracaso. Es un acto de lucidez. Porque solo quien ha dado demasiado sabe cuándo ya no puede seguir igual. Solo quien ha amado desde el sacrificio entiende la necesidad de límites. Solo quien se olvidó de sí mismo reconoce el valor de volver. Este amor propio no te pide que seas fuerte, te pide que seas honesto. Honesto con tu cansancio, honesto con tus heridas, honesto con lo que ya no quieres repetir. Tal vez hoy no te sientas pleno, tal vez no te sientas seguro, tal vez solo te sientas agotado. Y está bien, a veces, el primer gesto de amor propio no es elegirte con fuerza, sino dejar de exigirte cuando ya no puedes más. Y desde ahí, muy despacio, empieza algo nuevo. Antes de hablar de sanar, hay que hablar de algo que casi nadie quiere mirar de frente. Te acostumbraste a sobrevivir. No porque quisieras, no porque fuera tu plan, sino porque fue la única forma que encontraste para seguir adelante. Sobrevivir se volvió tu modo automático. Te levantabas y cumplías, aguantabas y seguías, callabas y funcionabas, sonreías cuando por dentro estabas cansado. Decías, todo bien, aunque nada estuviera bien. Y con el tiempo, dejaste de notar el desgaste. Porque cuando sobrevives mucho tiempo, el dolor se vuelve paisaje, el cansancio se vuelve normal, la soledad se vuelve conocida, la tristeza se vuelve silenciosa. Nadie te enseñó a detenerte, nadie te dijo que también era válido descansar sin culpa, que no tenías que ganarte el amor esforzándote hasta romperte, que no tenías que ser fuerte todo el tiempo para merecer cuidado. Así que hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Aprendiste a no pedir, aprendiste a no incomodar, aprendiste a resolver solo, aprendiste a sostener a otros incluso cuando tú estabas vacío. Y al principio, eso parecía fortaleza. Te decían, eres muy fuerte, admiro cómo aguantas, siempre puedes con todo, pero nadie te preguntó cómo estabas de verdad. Nadie vio el precio interno de esa resistencia. Nadie notó que cada vez te estabas alejando más de ti. Sobrevivir te hizo funcional, pero no pleno. Te mantuvo en pie, pero no en paz. Te permitió seguir, pero no vivir. Y sin darte cuenta, empezaste a confundir resistencia con identidad. Ya no sabías quién eras sin el cansancio, sin la responsabilidad, sin el papel de fuerte, sin el rol de quien siempre puede. Descansar te generaba culpa,
Pedir ayuda te hacía sentir débil. Poner límites te parecía egoísmo. Elegirte te sonaba a abandono hacia los demás. Porque cuando sobrevives demasiado tiempo, te desconectas de tus necesidades. Dejas de escucharte. Te vuelves experto en aguantar, pero inexperto en sentirte. Y entonces llega ese punto crítico. Un día ya no es un evento grande. No es una tragedia visible. No es una crisis dramática. Es un cansancio profundo que no se va durmiendo. Es una sensación de vacío incluso cuando todo está bien. Es la pérdida de motivación por cosas que antes te importaban. Es la certeza silenciosa de que algo no está funcionando más. Ahí es cuando el cuerpo empieza a hablar. Con insomnio, con ansiedad, con tristeza sin razón aparente, con una fatiga que no entiendes. No es debilidad, es saturación. Es tu sistema emocional diciéndote que ya no puedes sostener lo que tú has venido negando. Pero sobrevivir tanto tiempo te dejó una herida difícil. Te olvidaste de cómo vivir sin estar en alerta. No sabes descansar sin sentir que estás fallando. No sabes recibir sin sentir deuda. No sabes disfrutar sin anticipar que algo malo pasará. Porque tu mente aprendió que la calma no dura. Y aquí está una verdad que cuesta aceptar. Sobrevivir fue necesario. Pero quedarse ahí se vuelve una forma lenta de abandono. No hacia los demás, hacia ti. No fue tu culpa. Hiciste lo mejor que supiste. Te adaptaste para no romperte del todo. Pero ahora, ese mismo mecanismo que te salvó, es el que te está agotando. Y reconocerlo duele, porque implica aceptar que llevas mucho tiempo viviendo a medias, que normalizaste lo que no era sano, que te acostumbraste a no pedir, a no sentir, a no parar. Pero también implica algo poderoso. Si aprendiste a sobrevivir, puedes reaprender a vivir. No de golpe, no perfecto, no rápido. Primero, reconociendo el cansancio, aceptando que ya no quieres seguir igual, dándote permiso para soltar la armadura que te sostuvo cuando no había otra opción. Porque el amor propio que llega cansado no viene a exigirte más. Viene a decirte que ya hiciste suficiente. Y ese reconocimiento, aunque duela, es el verdadero inicio del cambio. Hay un punto del camino en el que ya no es la mente la que decide. Es el cuerpo, porque la mente puede justificarlo todo. Puede decirte que sigas un poco más, que no es para tanto, que hay personas peor, que ya descansarás después, pero el cuerpo no negocia eternamente. Empieza despacio, casi imperceptible, como un cansancio que no se va, como un peso en el pecho al despertar, como una falta de energía que no entiendes. Y tú, fiel a lo que aprendiste, lo ignoras. Te dices que es estrés, que es una mala semana, que se te pasará, que no tienes tiempo para parar. Sigues, empujas, cumples, hasta que un día algo cambia. Ya no te recuperas, duermes y sigues cansado, descansas y no descansas, haces menos y aún así te sientes agotado. No es pereza, no es flojera, no es falta de voluntad, es saturación emocional. El cuerpo empieza a hablar porque has sido el único que escuchó todo lo que callaste. Cada límite que no pusiste, cada tristeza que tragaste, cada enojo que reprimiste, cada vez que te exigiste cuando necesitabas descanso. Todo eso se fue acumulando. Y llega el momento en que el sistema colapsa. Tal vez fue ansiedad, tal vez fue un ataque de pánico, tal vez fue una tristeza profunda sin causa aparente, tal vez fue una sensación constante de estar al borde. No importa cómo se presentó, el mensaje era el mismo. Así ya no puedo. Pero como nadie te enseñó a parar, lo primero que sentiste no fue comprensión, fue culpa. Culpa por no rendir igual, culpa por necesitar descanso, culpa por no poder con todo como antes. Te preguntaste qué estaba mal contigo, por qué otros podían y tú no, por qué te sentías tan frágil si siempre fuiste fuerte. Y aquí hay algo que casi nadie te dijo. No te volviste débil, te cansaste de ser fuerte solo. Ser fuerte mucho tiempo sin sostén no es fortaleza, es desgaste. El cuerpo no se rompió de repente, se fue desgastando en silencio, mientras tú seguías funcionando por fuera, porque aprendiste a priorizar el deber antes que el sentir, a cumplir antes que escucharte, a resistir antes que cuidarte. Y cuando el cuerpo dice basta, no lo hace para castigarte. Lo hace para protegerte, te obliga a frenar porque tú no supiste hacerlo, te obliga a mirar lo que evitaste, te obliga a reconocer que ya no puedes seguir igual. Pero ese freno duele porque desmonta la identidad que construiste, la del que siempre puede, la del que no se quiebra, la del que no necesita nada. De pronto te ves distinto, más vulnerable, más sensible, más humano, y eso asusta, porque vivir en modo supervivencia te enseñó que ser vulnerable es peligroso, que bajar la guardia es arriesgarte, que mostrar cansancio es exponerte, así que luchas contra el propio cuerpo, intentas volver a ser el de antes, forzarte, exigirte, empujarte, pero ya no funciona, y eso no es un fracaso, es una señal, la señal de que llegaste a un límite interno que no se puede cruzar sin consecuencias.
Aquí es donde muchas personas se rompen, o despiertan, porque este momento, aunque oscuro, es una puerta incómoda, sí, pero necesaria. Te obliga a preguntarte, ¿para qué sigo así? ¿A quién le estoy demostrando algo? ¿De qué me estoy protegiendo al no parar? Y sobre todo, ¿quién me cuida cuando yo no me cuido? El cuerpo no te está pidiendo perfección, te está pidiendo permiso. Permiso para descansar sin culpa. Permiso para sentir sin justificarte. Permiso para dejar de exigirte como si no doliera. Porque no naciste para vivir en resistencia permanente. Eso fue una estrategia, no un destino. Y aunque ahora te sientas perdido, este cansancio profundo no llega para destruirte. Llega para devolverte a ti. Parar no fue alivio al principio. Parar se sintió como una derrota. Porque cuando toda tu vida aprendiste a valer por lo que haces, cuando tu identidad se construyó alrededor de resistir, detenerte no se siente descanso. Se siente pérdida de control, pérdida de utilidad, pérdida de ese personaje que te sostenía. De pronto ya no eres el que siempre responde, el que siempre está, el que nunca dice, no puedo. Y eso duele más de lo que imaginabas. Te miras y no te reconoces, no porque estés roto, sino porque estás cansado de ser quien no eres cuando te exiges demasiado. Aparece una voz interna cruel. Antes sí podías, te estás volviendo débil, no exageres, hay gente que depende de ti. Y esa voz no nació contigo. La aprendiste cuando te aplaudían por aguantar, cuando te reconocían solo si cumplías, cuando el amor venía condicionado al sacrificio. Así que cuando paras, no solo descansas el cuerpo, entras en conflicto con todo lo que te enseñaron sobre tu valor. Por eso el descanso incomoda, por eso al principio no calma, por eso incluso descansar te agota, porque no sabes estar sin hacer. No sabes existir sin demostrar. El silencio te confronta. La quietud te muestra preguntas que evitabas. La pausa te deja frente a emociones que no tenías tiempo de sentir. Y aparecen cosas que asustan. Tristeza antigua, enojos no expresados, soledad acumulada, duelo por todo lo que no fue. Descansas el cuerpo, pero el alma empieza a hablar. Y como nadie te enseñó a escucharla, lo primero que quieres es huir. Volver a la rutina, volver al ruido, volver a la exigencia, porque al menos ahí sabías quién eras. Pero hay una verdad difícil de aceptar. Esa versión tuya ya estaba agotada. No te sostuvo, te consumió, y detenerte no es fallar, es dejar de abandonarte. Aunque se sienta raro, aunque duela, aunque nadie lo entienda, hay un tipo de valentía que no se ve, la de quedarte contigo cuando ya no puedes seguir igual. Y ese es el inicio real del descanso. Descansar no es tirar la toalla, no es resignarte, no es perder ambición ni fuerza. Descansar, para alguien que siempre resistió, es un acto profundamente revolucionario. Porque significa romper con la idea de que tu valor está en cuánto soportas. Significa dejar de medir tu vida en función de lo que produces. Significa decirte, por primera vez, así como estoy, también valgo. Y eso cuesta porque descansar te obliga a sentir. Y sentir duele cuando llevas tanto tiempo anestesiado. Duele darte cuenta de cuánto te exigiste, de cuántas veces te traicionaste por no incomodar. ¿De cuántas señales ignoraste por seguir siendo el fuerte? Descansar no es solo dormir, es bajar la guardia, es dejar de estar alerta todo el tiempo, es permitirte no responder de inmediato, no solucionar todo, no cargar con lo que no es tuyo. Y ahí aparece el miedo. Si no hago, ¿qué queda de mí? Si no sostengo, ¿quién soy? Si paro, ¿me van a olvidar? Porque una parte de ti aprendió que el amor se gana siendo necesario. Pero el descanso te enseña algo distinto, lentamente, sin ruido. No tienes que ser indispensable para ser amado. No tienes que agotarte para merecer. No tienes que romperte para pertenecer. Descansar es empezar a escucharte sin juzgarte. Es respetar tus ritmos. Es aceptar que hoy no eres el de antes. Y eso está bien. Porque no estás retrocediendo. Estás integrando. Integrando todo lo que fuiste con lo que ahora necesitas ser. Tal vez ahora eres más lento. Más sensible. Más consciente. Y eso no te hace menos fuerte. Te hace más real. El descanso no te quita fuerza. Te devuelve energía que gastaste sobreviviendo. Te devuelve claridad, te devuelve presencia, te devuelve humanidad, y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a sentir algo nuevo. No urgencia, no presión, no miedo, sino una calma tímida, frágil, pero honesta. La calma de saber que ya no tienes que demostrar nada, que no tienes que salvar a nadie para existir, que puedes elegirte sin culpa. Descansar es volver a casa después de una guerra interna larga. Es dejar las armas, es sentarte contigo y decirte, ya pasó, ya puedes bajar los hombros. Y aunque el mundo siga exigiendo, tú empiezas a responder distinto. No desde el sacrificio, sino desde el cuidado. No desde el miedo, sino desde el límite. Porque ahora sabes algo que antes no.
Nadie puede vivir toda la vida resistiendo sin romperse. Y tú ya no quieres sobrevivir. Quieres vivir. Hay un cansancio que no se quita con una noche de sueño. Un cansancio que no mejora con vacaciones. Un cansancio que sigue ahí incluso cuando el cuerpo descansa. Ese cansancio vive más profundo. Es el cansancio de haber estado siempre disponible. De pensar por todos. De anticiparte a los conflictos. De cuidar emociones ajenas mientras ignorabas las tuyas. Es el cansancio de vivir en modo alerta. Porque cuando nadie te cuidó, aprendiste a cuidarlo todo tú. Y eso pasa factura. Te despiertas cansado aunque dormiste. Te pesa el pecho sin saber por qué. Te cuesta disfrutar incluso lo bueno. Te irritas fácil o te apagas por dentro. No es flojera, no es falta de ganas. No es debilidad, es desgaste emocional acumulado. Es haber sostenido demasiado tiempo algo que no era sostenible. Tu sistema nervioso nunca descansó. Tu mente nunca bajó la guardia. Tu corazón nunca se sintió a salvo del todo. Viviste esperando el próximo problema. La próxima decepción. La próxima carga. Y aunque nada esté pasando ahora, tu cuerpo sigue reaccionando como si algo fuera a pasar. Porque el cuerpo recuerda lo que la mente normalizó. Recuerda las noches en vela. Las conversaciones tragadas. Las veces que dijiste, estoy bien, cuando no lo estabas. Las veces que seguiste adelante aunque estabas roto. Por eso descansar se siente raro. Porque tu cuerpo no sabe cómo. No sabe cómo no estar en tensión. No sabe cómo soltar. No sabe cómo confiar. Y cuando intentas parar, aparece la culpa. La inquietud. La sensación de estar perdiendo el tiempo. Como si descansar fuera peligroso. Pero lo que en realidad da miedo. No es el descanso. Es todo lo que aparece cuando ya no estás huyendo. Aparecen preguntas incómodas. ¿Por qué me exigí tanto? ¿A quién estaba intentando salvar? ¿Qué parte de mí dejé atrás por sostener a otros? Y duele darte cuenta de que muchas veces, no fue por amor, sino por miedo a no ser suficiente. El cansancio profundo no se cura durmiendo más. Se empieza a sanar cuando dejas de exigirte ser quien ya no puedes ser. Cuando aceptas que estás cansado sin avergonzarte. Cuando dejas de pelearte con tu límite. Cuando entiendes que tu cuerpo no te está fallando, te está protegiendo. Y escuchar ese cansancio, aunque duela, es el primer acto real de amor propio. Descansar sin culpa no se aprende de un día para otro. Se aprende despacio, con resistencia interna, con retrocesos, porque la culpa aparece justo cuando empiezas a cuidarte. Aparece cuando dices, no, cuando cancelas, cuando no respondes de inmediato, cuando decides parar aunque otros sigan. Y esa culpa no significa que estés haciendo algo mal, significa que estás rompiendo un patrón. El patrón de ser el que siempre puede, el que nunca molesta, el que se adapta, el que aguanta. Aprender a descansar es desaprender esa identidad, es aceptar que no siempre vas a estar disponible, que no siempre vas a rendir igual, que no siempre vas a tener energía para todos. Y eso no te hace egoísta, te hace humano. Al principio el descanso se siente vacío, como si faltara algo, como si no supieras qué hacer contigo, porque estabas acostumbrado al ruido, a la urgencia, a la presión, pero poco a poco, si te quedas ahí, empieza a pasar algo distinto. Empiezas a escucharte, a sentir tu cuerpo, a notar cuando algo te cansa y cuando algo te nutre. Empiezas a elegir distinto, ya no haces cosas solo por compromiso, ya no dices que sí por miedo, ya no te fuerzas para encajar. Y aunque algunos se alejen, aunque no todos entiendan, empiezas a sentir algo nuevo. Ligereza, una ligereza silenciosa, no eufórica, no espectacular, una paz que no necesita explicación. Descansar es darte permiso de ser suficiente sin demostrar. Es respetar tus límites incluso cuando nadie los aplaude. Es cuidar tu energía como algo sagrado. Porque lo es, y llega un momento. No de golpe, pero llega. En el que entiendes esto. No te enseñaron a descansar. Porque a nadie le convenía que lo hicieras. Pero hoy puedes enseñártelo tú. Con paciencia, con compasión, con ternura. No como premio por haber aguantado, sino como derecho por estar vivo. Y ese aprendizaje cambia todo. Hay una versión del amor propio de la que casi nadie habla. No es la que se levanta motivada. No es la que publica frases bonitas. No es la que dice, yo puedo con todo. Es el amor propio que llega cansado. El que no tiene fuerzas para discursos. El que no quiere demostraciones. El que solo quiere respirar sin tener que justificarse. Ese amor propio aparece después de haberlo dado todo. Después de haber intentado encajar. Después de haberte explicado demasiadas veces. Después de haber esperado reconocimiento que nunca llegó. Llega tarde. Pero llega. Y cuando llega, no empuja. No exige cambios radicales. No te pide que seas otra persona. Solo te susurra. Hasta aquí. Empieza con cosas pequeñas. Con silencios. Con ganas de estar solo. Con menos tolerancia al desgaste. Empieza cuando ya no te nace luchar. Cuando ya no quieres convencer.
Cuando ya no tienes energía para relaciones a medias. Y al principio eso asusta. Porque confundimos el cansancio con rendición. Pero no es rendición, es claridad, es el momento en que tu cuerpo y tu alma se ponen de acuerdo y dicen basta al mismo tiempo. Ese amor propio no grita, elígete. Simplemente deja de traicionarse, dejas de responder mensajes que te pesan, dejas de ir a lugares donde te encoges, dejas de sostener vínculos donde siempre eres el fuerte. Y no porque odies a nadie, sino porque ya no te odias a ti. Es un amor propio humilde, que no presume, que no se explica, que no busca aprobación, un amor propio que cuida la energía, porque sabe lo que costó recuperarla. Y sí, duele aceptar que aguantaste más de lo necesario, duele ver con claridad lo que antes justificabas. Duele soltar versiones de ti que sobrevivieron, pero no vivieron. Pero ese dolor es distinto. No es el dolor de perderte, es el dolor de volver a ti. Y aunque al inicio te sientas raro, vacío, desorientado, hay algo dentro que empieza a acomodarse. Empiezas a sentirte en casa contigo, sin fuegos artificiales, sin promesas, sin prisa, solo una calma cansada, pero honesta. Hay un punto en el camino en el que ya no te eliges por valentía, te eliges por agotamiento. Porque ya no puedes más, ya no puedes seguir fingiendo que no duele, ya no puedes sostener conversaciones que te drenan, ya no puedes cargar expectativas ajenas, y eso, aunque no lo parezca, es un acto profundo de amor propio. Elegirte cuando estás cansado, es más real que elegirte cuando estás fuerte, porque ahí no hay ego, no hay orgullo, no hay discurso, solo hay verdad, la verdad de un cuerpo que pide pausa, de una mente saturada, de un corazón que ya no quiere migajas. Elegirte en ese punto no se siente heroico, se siente necesario, y muchas veces viene acompañado de soledad, porque cuando dejas de dar de más, algunos se van, cuando dejas de sostener, algunos caen, cuando dejas de explicar, algunos no entienden, pero la soledad que llega después, no es la misma de antes. Antes te sentías solo incluso acompañado, ahora estás solo, pero en paz, y esa diferencia lo cambia todo. Empiezas a notar que no necesitas estar disponible para valer, que no necesitas ser fuerte todo el tiempo, que no necesitas salvar a nadie para merecer amor. Empiezas a descansar sin justificarte, a decir no sin culpa, a quedarte en silencio sin sentirte mal, y aunque el cansancio sigue ahí, ya no pesa igual, porque ahora no estás luchando contra él, lo estás escuchando. Ese cansancio se vuelve guía, te muestra dónde no volver, te señala lo que ya no quieres, te protege de repetir lo mismo, y un día, sin darte cuenta, te descubres viviendo más lento, más honesto, más alineado. No feliz todo el tiempo, no motivado siempre, pero en paz contigo. Ese es el verdadero final del abandono interno. No cuando todo mejora, sino cuando decides no dejarte solo otra vez. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque tu amor propio, aunque cansado, ya despertó. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo antes de despedirnos. No llegaste por casualidad, llegaste porque hay un cansancio dentro de ti, que ya no se puede ignorar. Porque llevas mucho tiempo siendo fuerte, porque has aprendido a resistir, pero nadie te enseñó a descansar. Y eso deja marcas. Este vídeo no era para motivarte, no era para decirte que puedes con todo, no era para empujarte a ser mejor, era para acompañarte, para sentarnos juntos un momento y aceptar una verdad que duele, pero que libera. El amor propio no siempre llega fuerte, a veces llega agotado, con las manos vacías y el corazón cansado. Llega después de muchas decepciones. Después de haberte quedado donde no te cuidaban, después de haber dado explicaciones que nadie escuchó, después de haberte exigido más de lo que era justo. Y aún así, llega, no para gritarte que te elijas, sino para decirte en voz baja: ya no te voy a abandonar. Ese es el verdadero inicio de sanar, no cuando todo se arregla, no cuando los demás cambian, sino cuando tú decides quedarte contigo aunque estés cansado, aunque estés triste, aunque no tengas respuestas. Sanar no es volverte frío. Es volverte honesto, es dejar de fingir que no duele, es reconocer que te sobrepasaste, es aceptar que hiciste lo mejor que pudiste, con lo que sabías en ese momento, y eso merece respeto. Tal vez hoy no tengas energía para grandes decisiones, tal vez no quieras empezar de cero, tal vez solo quieras respirar un poco más tranquilo, y está bien. El amor propio que llega cansado no te pide cambios radicales, te pide coherencia entre lo que sientes y lo que permites, entre lo que das y lo que recibes, entre lo que dices y lo que haces contigo. Empieza ahí, en no quedarte donde te apagas, en no explicarte donde no te escuchan, en no dar más de lo que puedes. Empieza en respetar tu cansancio, como una señal, no como un defecto, porque el cansancio no significa que estés roto, significa que lo intentaste demasiado tiempo sin cuidado. Y si hoy estás aprendiendo a elegirte tarde,
quiero decirte algo con toda claridad. No llegaste tarde, llegaste cuando pudiste. Cada límite que hoy te cuesta, es una herida que estás sanando. Cada silencio que ahora eliges, es una guerra que dejaste de pelear. Cada persona que se fue te mostró lo que ya no necesitas cargar. No te juzgues por haber aguantado tanto. Abrázate por haber sobrevivido. Y poco a poco, sin prisa, sin compararte, sin exigirte. Ese amor propio cansado, se va a volver firme. No ruidoso, no arrogante, firme. Un amor propio que no se negocia, que no se abandona, que no se explica. Si este vídeo resonó contigo, si sentiste que alguien por fin puso en palabras lo que tú no sabías cómo decir, te invito a que te quedes en este espacio. Suscríbete, dale like si esto te acompañó, y compártelo con alguien, que siempre ha sido fuerte para todos pero ya está cansado por dentro. Aquí hablamos de sanar sin máscaras, de amar sin perdernos, de elegirnos sin culpa. Gracias por escuchar, gracias por sentir, gracias por no abandonarte. Nos vemos en el próximo vídeo.